La historia se ubica en el continente Tianqiong, en las tierras del lamento prohibido. En el pináculo de un pico yacía un demonio llamado Chu, imperturbable solo observaba los reclamos de los antiguos cultivadores reunidos para acabar con él, en consecuencia de haber llevado un camino de vida poco ortodoxo. La generación anterior de cultivadores le advierten que, por haber causado caos y destrucción, perecerá pues han estado tras su pista durante 3 largos años y ahora no tendrá escapatoria. Uno de los maestros cultivadores le dice que se vengará por su pobre discípulo. A un plano más cerca observamos una espada manchada de sangre. De repente, una voz desciende del cielo la cual le reprocha el haber llegado a ese punto. Esto hace que el prota adopte una actitud de molestia y desprecio ante tal expresión. Se nos presenta a maestra Taisu sagrada Imen Die de las montañas Yunxia. Ella le pregunta al prota si está arrepentido. El prota se ríe ante la pregunta. El prota habla como un ser que ha cultivado alrededor de 100 años y ha estado luchando toda su vida llegando al punto de ser prácticamente invencible. Sostiene que, entre sus compañeros, solo él es el único que puede ser llamado invencible, por lo que le responde la pregunta a la maestra cultivadora donde dice que si hay de lo que alguna vez se ha arrepentido es el haber perdido su tiempo. La maestra sagrada le dice que no puede dejarlo libre ya que si no lo detienen en los 1000 años próximos nadie podrá hacerlo. La maestra sagrada al ver que el prota no se arrepintió le dice que no la culpe por ser cruel ya que él tuvo la culpa mientras comienza a hacer una invocación, la cual genera una espada gigante de energía y con ella van a la ofensiva los antiguos maestros cultivadores. El prota al ver la ofensiva que tiene en contra comienza a hacer un sello de manos para preparar una habilidad. Un maestro se da cuenta de lo que está haciendo el prota y les pide a los otros maestros que lo detengan, no sin antes advertir que sean cautelosos ante esa habilidad oculta del prota. En eso el prota observa cómo sobre su cabeza aparecen ídolos al parecer formados por energía espiritual de cultivo. Esto alerta al prota, y antes de un previo aviso impactan al prota con la habilidad de los 3000 mundos. El prota logra resistir aquel ataque de nivel divino, y con una expresión demencial, recita un mantra para luego autodestruirse generando una onda de destrucción que hace retroceder a sus enemigos. De un lugar donde ya todo está decidido, se escucha el murmullo de una voz que se esfuma como el polvo, la cual afirma haber perdido. Los maestros quedan sorprendidos ante la habilidad de autodestrucción del prota, lo que genera alivio en ellos al haberlo derrotado. Los maestros se lamentan de haber recurrido a tales instancias para darle un alto al prota. Asimismo, afirman que, de haberse formado en la ciudad Tianyang no habría tenido un camino más recto, por lo que hubiese sido un guerrero que toda la humanidad hubiese amado y adorado, dando así final a la lucha y marchándose del valle. De repente una voz emerge de las cenizas preguntando si realmente creen que morirá de esta forma, cuando vemos como un destello rojo se dirige y aterriza en un templo. En un cambio de escenario, nos habla sobre el monte sagrado Taisu, el cual es el hogar de los 18 maestros cultivadores de nivel santo más poderosos del continente, los cuales son Tianxin, Yunxia y Tianjian. Un mes después de la batalla Yunxia en el palacio del discípulo superior, un destello irrumpe en su habitación para revelarnos que el demonio Chu había regresado. El prota está dichoso ante la resurrección que tuvo con éxito. Nos explica que sería difícil derrotarle ya que cuenta con muchos planes de respaldo y métodos de resurrección. El prota se sorprende al estar en el monte Taisu y se alegra de haber renacido en este lugar. De repente se abre una ventana de sistema, la cual detecta la resurrección del prota y comienza a actualizarse. El sistema le da a escoger al prota 2 alternativas de vida. La primera, incita al prota a ser igual que en su vida pasada donde lo derrotaron. La otra opción adopta una actitud de bajo perfil y pasar desapercibido, para no levantar sospechas y volverse el demonio más fuerte de nuevo. El prota reflexiona sobre su vida pasada, donde si bien es cierto, fue un villano que hizo lo que quiso, llega a la conclusión de que no es bueno ser odiado por todo el mundo, y decide pasar desapercibido en esta nueva vida, para así volverse más fuerte en secreto y desatar nuevamente el caos, por lo cual se emociona de ser un hijo santo, y fantasea con todos los privilegios que tendrá. El prota con altas expectativas de su nueva vida, abre la ventana de estado, y se da cuenta que tiene estadísticas muy bajas y su cultivo está destruido, y apenas puede compararse en poder a un ave espiritual, por lo que se pregunta qué estuvo haciendo el dueño original de su cuerpo antes de ser poseído por él. En un flashback nos cuentan cómo el verdadero Chuxiu se batió en duelo, 10 días atrás, con un discípulo del monte Tianjian por una mujer, el cual derrota de un solo movimiento a Chuxiu destruyendo todo su cultivo.
El prota siente un poco de lástima por el antiguo dueño del cuerpo y decide vengarse por él, comenzando a cultivar nuevamente. Una hora más tarde el prota se da cuenta que su actual cuerpo es demasiado inútil, además de estar herido. No obstante, el prota tiene un plan entre manos. En otro lugar se encuentra un grupo de discípulos hablando sobre la victoria que tuvo el maestro sobre el prota y se preguntan si realmente murió, ya que fue un maestro cultivador de rango alto, pero aún así, su fuerza no era comparable a la de los otros maestros de nivel santo, y afirman que una persona como él estaba destinada a la derrota. En un cambio de perspectiva, vemos al prota molesto espiando la conversación de los discípulos, afirmando entre dientes que no solo está vivo, sino que está oculto entre ellos, y ya que todavía está débil, y deberá ser inteligente y unirse a ellos para pasar desapercibido. El prota decide salir y seguir con su plan. El grupo se da cuenta de su presencia, los cuales le preguntan si ya han cicatrizado sus heridas, a lo cual el prota afirma sentirse mejor, para luego pasar de ellos sin prestar atención a sus preguntas, siguiendo así su camino. Luego, los discípulos se quedan hablando sobre la probabilidad de que Chu Xiu tenga alguna conexión con el prota, el demonio Chu. Sin embargo, las dudas se desvanecen al concluir que, aunque llegase a tener una conexión, su cultivo sería destruido por la reencarnación. En un cambio de escenario vemos a alguien acercarse a la entrada de un templo y vemos que es el prota, que busca una reunión con su maestro. El prota se abre paso hacia el lujoso salón principal, donde al fondo se encontraba su maestro, revelándonos que su maestra es la que fue su enemiga en su vida pasada. In Meng, la cual observa al prota con superioridad, desde su cómodo trono, a lo cual el prota le dice que necesita hablar con ella. La maestra del prota le habla sobre el duelo que tuvo hace 10 días, y lo mal herido que quedó a causa de ello, y concluye que por eso ha ido a su templo, porque necesita que lo ayude con su cultivo. El prota pide insistentemente su ayuda, para recuperar su cultivo, a lo cual la maestra le dice que eso ha sido en consecuencia, por haberse batido en duelo y haber destruido su cultivo. La maestra le dice que se vaya porque no podrá ayudarlo. El prota le pregunta si sabe por qué su cultivo es bajo, por lo que sigue cuestionando su debilidad y afirman que no puede mejorar porque no tiene las herramientas necesarias para mejorar su cultivo, ya que la maestra le dio todos los recursos que el prota tenía a sus juniors, lo cual el prota molesto afirma que no hay forma de volverse más fuerte ante tales acciones. La maestra lo llama escandaloso y le dice que es un loco y se deja llevar por el cultivo. Ahora le echa la culpa a su maestra, diciendo que es ridículo. El prota concluye que la razón por la que su maestra no quiere ayudarlo, ni darle recursos, es por compartir el nombre del antiguo demonio Chu, lo cual hace pensar al prota que esa es la razón por la que ha puesto su ira en él, lo que hace que al prota le parezca gracioso tal ironía. La maestra molesta, le dice que nunca ha puesto su ira en él, ella lo manda a descansar, ya que buscará medicina para sus heridas, así, estando mejor el prota podrá cultivar nuevamente. El prota rechaza el consejo de su maestra y le dice que hay una forma más rápida de ayudarlo ahora. La maestra no entiende y le pregunta qué quiere decir con ello. El prota le dice que había escuchado que la maestra poseía la constitución de fragancia celestial, porque le dice que, si puede cultivar con ella, no solo sanarán sus heridas, sino que su talento aumentará. La maestra incrédula le pregunta qué acaba de decir buscando haber escuchado mal, a lo cual el prota de forma muy coqueta toma y besa la mano de su maestra pidiéndole que cultive con él. La maestra, sorprendida, ante la osadía de su discípulo, le pregunta si acaso quiere morir, ya que, como es capaz de humillarla en su propio templo, y le dice que le cortará los tendones y lo expulsará de su territorio. El prota usa una habilidad demoníaca y deshace la técnica de su maestra, lo que deja desconcertada preguntándose cómo había sucedido eso, antes de debilitarse y caerse al suelo, preocupada por no poder usar su cultivo de nivel santo. Y vemos al prota insistente pidiéndole a su maestra que cultive con él, lo que hace sonrojar nuevamente a su maestra, llamándolo traidor, lo que el prota no presta mucha atención y va acercándose cada vez más a su maestra pidiéndole que le dé unas buenas lecciones.